89.5. Una sola. Buenas tardes, queridos oyentes, como todos los martes de 14 horas a 15 horas, nuevamente un programa en Radio Municipal 89.5, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, Filial General Rodríguez, Sintonía Literaria. Bueno, hoy nos acompañan en la conducción nuestro productor Ricardo Hernández. Hola, Ricardo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo va? En la conducción, en la operación de los controles, Carlos Besani. Hola, Carlos, siempre haciéndonos que se nos escucha bien. Mandamos nuestros saludos a nuestro presidente y conductor del programa, Rubén Pergament, que por motivo de salud hoy no nos puede acompañar. Sí, bueno, me toca a mí la enorme y difícil tarea de ocupar su lugar, así que acá otra vez estaremos intentando estar a la altura de las circunstancias. Así que bueno, físicamente está ocupando la misma silla que ocupa a Rubén, así que en principio está cumpliendo perfectamente la tarea. También nos mandamos un saludo muy grande a Virginia Sanz, nuestra primer productora, que aunque no viene físicamente en el horario, sigue siempre colaborando, siempre está, y ayudándonos siempre, en todo totalmente lo que tenemos que hacer. Bueno, quisiera empezar un poquito, 5 minutos, contándoles un poco sobre lo que pasó en la fiesta aniversario de la SADE Filial Moreno, que fue el sábado pasado, ¿no? Exacto, el sábado pasado, en su sede allá en Moreno, cumplieron 9 años. Uh-huh. Bueno,
tuve oportunidad de presentar una mini obra de teatro que está escrita en papel en forma de historieta, que tuve la oportunidad de escribir con un asociado de la filial Moreno, que es Hugo Don Vito, que lo vamos a comprometer para presentarla acá. Qué bueno. En los ¿Cómo anduvo meses eso? Siguientes. ¿Cómo anduvo eso, digo? Bien. Se rieron bastante, así que cumplimos nuestro objetivo, porque es una obra de Vale humor. aclarar que se rieron porque De es un humor. espectáculo de humor. Sí. Pero más allá de eso, lo que quiero destacar es la gran confraternidad que ya venimos teniendo con la SADE Moreno, porque, bueno, los escritores más viejos, conocemos a varios, y ellos conocen a escritores nuestros, así que está lanzada la invitación a tener un encuentro entre las dos filiales. Que bueno, Rubén Pergamén hablará con Silvina Crespo, que es la presidenta de la SADE Filial Moreno, y se pondrán de acuerdo en qué mes, qué día haremos un encuentro de confraternización, de camaradería entre las dos filiales. Sí, la verdad que, bueno, yo no pude estar ahí, pero me parece que estaría importante aclarar cómo es la historia de las SADES, ¿no? Porque si bien hay una SADE central, que no me acuerdo ahora la fecha de que se fundó, después cada localidad... Lo habíamos dicho la otra vez en lo habíamos 1930, dicho. 1935 creo. Pero digo, en cada localidad nace una SADE todo el tiempo, digamos, ¿no? Sí, nosotros somos de las más nuevas. Claro, a eso iba, ¿no? Como que la SADE de Moreno tiene esta historia de 9 años, decías vos. Acá en General Rodríguez estamos recién naciendo como grupo, como propuesta, pero siempre se va abriendo filiales como usinas culturales, la verdad que son esas. Tal cual. Entonces estamos ahí todo el tiempo tratando de construir y juntándonos. Es esto, digo, ¿no? Juntarnos de los espacios culturales, así que ahí estaremos con ellos cuando podamos construir alguna actividad, o de manera informal siempre nos estamos en contacto, digo, uno u otro, digo, pero bueno, estaría bueno como SADES armar algo, digo, ¿no? Bien, sí, y además largué otra invitación a los escritores de SADE Moreno. Ajá. Que es, ya los he invitado a todos a participar de nuestro programa. Buenísimo. Así que se van a comunicar próximamente y bueno, irán viendo los que se animen. Tienen que viajar hasta Rodríguez, pero bueno, estamos acá. Pero bueno, digo, también acá el territorio tiene estas características, como mismo Pablo, digo, ¿no? Compartir amores a veces, ¿no? Yo vivo en Moreno toda la vida, pero trabajas acá y a veces al revés. A veces Rodríguez o Moreno es un lugar de paso de otros compañeros que viven en otro lado. Entonces digo, hay ahí un contacto todo el tiempo, digamos. Entonces digo, no es que no nos conectamos, no es que vivimos lejos y son largas las trayectorias, digo, hay un ir y venir todo el tiempo de convivencia ahí de todos. Bueno, y esto que estás diciendo vos también se confirma con una palabra nueva acuñada en la época de la pandemia, que es el AMBA. Antes teníamos Capital Federal, ahora, bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen su estatuto independiente, y conurbano bonaerense, que formamos parte hasta Rodríguez, digamos. Ahora el AMBA incluye ambas, porque efectivamente hay una unidad social, de convivencia muy fuerte. Así que, bueno, nos sentimos muy unidos. Entre ellos tal vez convocaremos a Juan Domingo Noriega, un amigo, sí, un poeta. Estuvimos hablando, así que ya lo comprometí y te toca a vos fijar la fecha con él. Bueno, ahí estaremos hablando con él. Está bueno esto que planteás, digo, que vayamos circulando aquellos que intentamos decir algo con la palabra, poder compartirla, que es un poco la idea, ¿no? Acá, allá, donde sea. Muy bien. Bueno, efemérides. Hoy tenemos una efeméride muy, muy importante para la historia del país, y no solo del país, sino también se trasciende a Latinoamérica. Totalmente. Cumplen 50 años del fallecimiento del teniente general y presidente por 3 veces en la historia argentina, Juan Domingo Perón. Bueno, ustedes dirán, eso es política, eso es historia, pero también es literatura, porque Perón nos dejó obras escritas. La primera obra es La Comunidad Organizada, que la escribe en 1949,
No es una obra literaria en sí, pero es una obra, es un ensayo con matices filosóficos, que él escribe por motivo del primer Congreso de Filosofía Internacional que convocó el gobierno de Perón en la ciudad de Mendoza. Invitó a filósofos de todo el mundo, ¿tá? O sea que, como parte de su obra de gobierno, incluía la filosofía, que fue la primera vez en la historia argentina que se ha hecho, y no tengo conocimiento de que se haya vuelto a realizar. Entonces, como fruto de esa experiencia, escribe justamente La Comunidad Organizada. Al principio, bueno, es un poco, para los que somos, que le venimos a la literatura, es un poco plomazo, porque es más filosofía, historia de las ideas, pero más adelante, si lo pueden leer, léanlo, porque es muy... o al revés, pensar en los que les interesa la filosofía. Es un bárbaro, genial. Por ahí pensar que, pues eso también está, ¿no? Está bien lo que decís en esto de buscar también en Perón los que estudian filosofía, alguien válido, desde el campo de la filosofía, tal que cual. Dijo sus cosas, tal planteó cual. Sus cosas como muchos. Por ahí la figura es muy amplia. Para preparar este comienzo de programa, cuando conversamos con Pablo, hablamos de la complejidad del personaje y por dónde abordarlo. Por eso. Imposible profundizar algo más o menos que tenga contundencia en un programa de radio, ni de una hora, ni de su hora, pero digo, intentaremos por lo menos precisar. Por eso iba la precisión, poco, ¿no? Por eso iba la precisión que quería terminar por comentar La Comunidad Organizada, que plantea el concepto justamente de comunidad organizada básicamente en las sociedades de fomento y en las sociedades de base, la sociedad de los barrios, en el club del barrio, para empezar a nuclear a la sociedad bien desde la base. Y esa es una idea muy interesante, porque si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la Constitución Liberal de 1853, plantea directamente que el ciudadano va, vota y forma el gobierno. ¿Cómo? ¿Y entre medio? ¿No pasa nada? Sí, claro que hay mucho entre medio. ¿Y la base? ¿Dónde está la base? Justamente en la comunidad organizada, en las cooperadoras de las escuelas, las sociedades de fomento, los clubes de barrio. Y esa es una idea muy, muy, muy importante. Muy interesante, no solamente como organización social, como propuesta política, sino también, si uno hace foco en los recuerdos, digamos, ¿no? Vos me decís, para mí, comunidad organizada es el cartel que tenía la sociedad de fomento cuando yo era chico, en mi barrio. Bueno, se hizo inspirada en esa idea, claro, en esa propuesta. Claro, tal cual, ¿no? Entonces aquellos que por ahí quieren pispear por otros lados, también tiene que ver con nuestra identidad. Más allá que se sea o no peronista, uno adhiera o no, pero es parte, de la cultura nacional, es parte de la cultura argentina, es parte de la cultura popular, el peronismo. Entonces ahí hay como muchas aristas para conversar, digamos, ¿no? El recuerdo de infancia, hay muchos escritores que han escrito sus infancias, describen un poco la vida personales a partir de sucesos que tienen que ver con el peronismo. Entonces atraviesa profundamente la identidad de un pueblo. Exacto. Entonces, además de su obra que ha escrito, que terminamos de comentar su obra mencionando a su libro que se llama Conducción Política, y en su última presidencia, por el año 73, escribe una guía orientativa como plan de gobierno para la nación argentina, que era muy interesante. Se la dio a leer a todos sus ministros y está en volumen. Pasa que responde a una realidad que ya no es la que vimos ahora, pero era una propuesta muy avanzada y muy nacional y popular. Claro, ¿no? Claro. Además de Perón tenemos compiladas sus cartas. Hay un conjunto de cartas que es muy interesante, que es la que se escribió con John William Cook, cuando John William Cook estaba exiliado en Cuba y Perón estaba en España, en Puerto Hierro. Muy, muy, muy interesante esa correspondencia.
Bueno, y también ha escrito varios artículos políticos con el seudónimo de Descartes, cuando estaba en su exilio. Así que bueno, esa básicamente es la obra literaria de Perón. Pero, en cambio, lo que inspira a Perón como fuente histórica, política, literaria, biográfica, no se extingue aún. No, difícilmente, digo, es el aniversario de su muerte, pero digo, para los que quieren y quisieron verlo muerto, la verdad que difícilmente está muerto, está más vivo que nunca, me parece, o por lo menos reviviendo todo el tiempo él y su obra, digamos, ¿no? Entonces digo, ahí hay algo que tiene que ver también con el mito, digo, ¿no? Hay muchas líderes que han fallecido, son parte de nuestra historia, pero digo, hay algo más mítico ahí. De hecho, digo, buscaba yo un poco antes, decía, como para preparar esta charla y demás, cuántos libros. Yo no tenía en claro cuántos libros, justo lo estaba conversando con Pablo, y en el lugar donde lo buscaba no estaba claro cuántos, y se daba por hecho que había una cantidad de libros que no fueron escritos por él, que fueron recopilaciones, otros de otros autores que hablan de él, pero como que hasta en la propia búsqueda parece como que nunca hay claro hasta dónde termina, claro, algo así, ¿no? Hasta dónde termina su obra, hasta dónde termina su idea, dónde empieza y dónde termina, digo, ahí como los límites se van como haciendo difusos, digo, un poco esto por ahí tiene lo de la trascendencia, digo, de Perón como mito, porque digo, también está la pregunta, ¿quién fue Perón? Porque digo, ¿no? Es tan difícil de responder, digo, porque tenemos que hablar del político, del pensador, del escritor, del mito, del militar, del estratega. Incluso cuando hablamos de político, ¿de qué época? ¿No? Ya ¿De Felipe qué Piña dice claro, cuál, claro, el de la primera presidencia, la segunda, el del exilio, ¿qué etapa? El de la última presidencia. De la izquierda, de la derecha, del centro, ¿de cuál Perón estamos hablando, no? Y después otra que cedería mucho más todavía a este programa, que es lo que me parece que supera a la pregunta de quién es Perón, que es ¿qué es el peronismo? Entonces bueno, ahí tenemos siempre se está planteando esa pregunta y entonces, siempre se da respuestas. Entonces está lejos de por lo menos en ese sentido haber muerto Perón, digo, está en ese sentido está más vivo que nunca en esto, ¿no? En las discusiones políticas, en la filosofía que tiene un país, en las costumbres, digo, ahí está, digo, insisto, más allá de que uno sea peronista o no, forma parte de lo que somos, forma parte hasta de la agenda actual, digo, de hecho, un partido peronista este fin de semana ganó sorpresivamente, digo, en el país, digo, entonces digo, ahí el terminar y el comenzar está todo el tiempo. Entonces digo, esa complejidad tiene. ¿Cómo se aborda en una charla? Es difícil, podemos conversar, digo, como estamos conversando acá con Pablo, como amigos, como si estuviéramos en un bar charlando, tirando un poco el hilo de cada uno, pero digo, es complejo conversar hasta de eso, tal cual. Pero bueno, ya vamos nombrando su obra y dejamos la semillita tirada, para a ver charlar, dónde cae. para charlar en el bar, después en la reunión de amigos, o donde sea, porque es apasionante, pero tiene unas aristas impresionante. Y después la otra que también circula, digo, en todo tiempo, es el Perón que tiene una frase para todo. Bien, alguna frase vamos a decir. Una frase vamos a decir, pero digo, hay algo que viene a como a acomodarse a cada situación, digamos. Y la verdad que está bueno, es simpático, es hasta gracioso. ¿Qué frase trajiste? A ver, vamos a buscar alguna. Al amigo todo, al enemigo ni justicia, por ejemplo. Bueno, un poco zarpado. Pero es una frase de él. Sí, es una frase. Bueno, hay otra, mira. No es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son tan peores. Malos. A ver. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Los que trabajan. Y así. Arrancamos el programa con un tema de Fabio, no por casualidad,
Digo, es un peronista reconocido. A mí me gusta no sé si es una frase, pero es más una declaración. Ahora se usa bastante para definir al peronista o qué es el peronista, pero una vez estaba saliendo él de un, no sé si era de su casa o de dónde él, y lo reportean y le pregunta por qué era peronista. Me parece que había un aniversario o algo así, ¿no? Y él decía que era peronista porque los peronistas son aquellas personas que no pueden ser felices si los otros no son felices. Muy bien, la solidaridad. Claro. Y la fraternidad, que la vez sí. pasada habíamos dicho como uno de los 3 elementos para la Revolución Francesa. Claro. La libertad, igualdad y fraternidad. Totalmente. Fraternidad. Bueno, vamos al corte con un tema musical elegida por nuestra invitada, que ya está esperándonos y ya en instantes la hacemos pasar. Buenísimo. El tema musical, Tu vestido. Tu vestido, de Ana Prada. Hola, querida audiencia, hemos escuchado el tema Tu vestido, de Ana Prada, elegido por nuestra invitada de hoy, la escritora
Graciela Armentos. Bienvenida, Graciela. Hola, Graciela. Armenteros, perdón. Bueno, Graciela es una... Gracias por invitarme. No, por favor, estaba Esa pendiente. Y Graciela es una de nuestras más nuevitas, recientes afiliadas. Adherente. Socia adherente, pero afiliada. Sí, afiliada. A nuestra SADE, Un libro, Gena Rodríguez. Dentro de unos días va a haber un libro. Bien, esperamos. Pero así todo, ha escrito varios cuentos. Sí, tengo mucho. Es más, yo ya le diría que empiece a leer un cuento que viene justo para el día de la fecha. Un poco una casualidad, pero nada es porque sí, ¿no? Así es. Tal cual. ¿Escondite vas a leer? Voy a leer Escondite. Adelante. Punto y coma. El que no se escondió se embroma. Gritó mi primo Guille y agregó: ojito, no se hagan los piolas, adentro no vale. Yo estaba tirada de panza detrás del macetero de los malbones de la abuela y para variar se coló mi hermanito. Discutimos susurrando porque el Guille era muy bueno buscando. Hace rato que no podíamos hacerle un piedra libre para todos los compañeros. Todo estaba controlado mientras él hurgaba por el lado de la higuera, los sillones del jardín, los tachos de basura. Por ahí encontró a Marisú y Maripí, dos tontis que estaban juntas, tironeando de la ropa colgada en la soga, con esas zapatillas fucsias como si fueran invisibles. Creo que las hacía felices ser las primeras, porque era cantado que estaban juntas siempre, cerquita del que contaba, seguras de no perderse los escondites de los demás. Y si lo pienso, ahora siguen pegadas y a la vista, pero a veces no las encuentro. Andan por los senderos boscosos, las orillas de algún lago helado, refugiadas de las nevadas, haciendo dulces de saúco, cuidando a su madre y protegiendo a sus hijos. Lo mejor es que se dejan ver cuando tienen ganas. Aprendieron a jugar. Volviendo esa tarde en la casa de los abuelos y a lo que pasó cuando Guille encontró a las chicas y escuchó la risotada de mi hermano. Inmediatamente dijo: «Piedra libre, Ricardito, en el macetero». A mí no me vio. Le hice una seña de silencio al pavote y le clavé una mirada de puñales que él conocía bien. O cerraba la boca o la ligaba. Enseguida descubrió al Quique trepado en el nogal y al Tony también, porque el Quique, al bajar, se cayó arriba de ese matorral donde estaba escondido. Solo faltaba yo. Entonces, cuando se fue para la huerta y no podía verme, salí agachada, entré al comedor. Me metí debajo de la mesa que aún tenía el mantel del almuerzo, bastante largo, pensando en que si lo cansaba podía liberar. Fue lo peor que pude haber hecho. Entraron los abuelos. Ella con las cosas del mate y el tejido. Él con el diario. Y se sentaron. Tenía frente a mí las piernas peludas, regordetas y las chancletas gastadas del abuelo Manolo. Y también las pantorrillas de la abuela María, delgadas, con venas hinchadas como cables, que dibujaban moradas figuras metidas en las zapatillas de lona floreadas. «Mujer, como siempre el agua está fría», se quejó él. «Hola, viejo, pues la culpa es tuya, porque siempre llevas prisa». Y de ahí en más los reproches conocidos entre los dos que duraron unos minutos hasta que ella fue a calentar el agua. Volvió con un termo y bufando se sentó, mientras él ya estaba pasando varias páginas del diario, protestando por las publicidades. «Hostias, cómo gastan papel con estas porquerías que no le interesan a nadie», comentó. Durante un rato solo escuché los sorbos del mate cuando se termina, las agujas armoniosamente chocando y la voz del Guille desde el patio, advirtiendo a los demás que si estaba dentro me iba a fajar por tramposa. No sé cuánto tiempo pasó. Las carcajadas del abuelo invadieron el comedor. Estiraba las piernas de la risa, se ahogaba, aplaudía y se le escapó un pedo, que obviamente me cubrió, hasta que se calmó y pudo leer para que ella entendiera semejante ataque. «Escucha, mujer». Como si de pronto en el pianísimo de la 9ª Sinfonía un elefante eructara, mientras el público silencioso escuchaba el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, la señora María Eva Duarte de Perón se levantó de su asiento al lado de las damas de beneficencia,
los representantes de la Cámara de Comercio de la provincia, el recientemente creado Sindicato de Trabajadores del Agro y demás altas autoridades, y alzando la voz dijo: «Momentito, señoras y señores, ni el general ni yo vamos a permitir semejante atropello hacia los trabajadores del campo, verdaderos hacedores de la riqueza de este país. Por lo tanto, exigimos, revean esas medidas absurdas que muestran la estrechez de sus mentes y la insensibilidad de sus corazones». El abuelo se levantó de la silla gritando: ¡Viva carajo! Y de la emoción tiró el mantel, derramando el mate, la yerba, el agua caliente del termo que terminó hecho añicos. La abuela salvó el tejido y su falda. Yo pegué semejante alarido por el dolor de la quemadura que entraron los chicos. Después de curarme, la abuela me mandó a sentar al fresco del patio. Bajo la mirada furiosa del Guille le pedí perdón por hacer trampa. Entonces él me dijo: «Cortomano, cortofierro», con esa seña que hace con los brazos y no sé qué significa, y me dejó sola. Ahí me encontró puchereando el abuelo, que vino a sentarse con el diario en la mano. «A ver la pierna, niña». «Ah, pero no es nada, pasará pronto. Y por él no te preocupes, ya vendrá por ti, con el caballo cansado». Después de un silencio dejó de leer y empezó a contarme por qué era peronista. Cuando yo llegué a este bendito país era un crío. Empecé muy de abajo a trabajar de lavacopas en una confitería muy famosa del barrio de Flores, La Perla se llamaba. Como era muy avispado y ese trabajo no me gustaba, don Pepe, el encargado, me echó el ojo. Me fue dando los reemplazos de los francos para atender las mesas. De ahí en más nunca dejé de ser mozo. Pero no había sueldo, vivía con las propinas, que por cierto las mías eran las mejores, pero iban a la lata, se compartían con los compañeros. Hasta que llegaron ellos. No solo la mensualidad pusieron, el aguinaldo, las vacaciones, las 8 horas de trabajo, el sábado inglés, y después el crédito hipotecario, con el que tu abuela y yo hicimos esta casa. Lo que yo leí en el comedor es una crónica de aquellos años que le recuerdan al pueblo los derechos históricos para los trabajadores que Eva y Perón lograron y que pues ahora estos políticos de cajetilla parecen olvidar, coño. El viejo tenía razón. El domingo siguiente volvimos a jugar a la escondida y sin hacer trampa le grité al Guille piedra libre. Y ahora, cuando voy a votar, no dejo de pensar en el abuelo Manolo, que desde algún lado me guiña el ojo. Muy bueno, muy entrañable, muy entrañable. Entrañable. Está la infancia. Hay mucho de la infancia, hay mucho de ficción también. Claro, claro. Y bueno. Y la familia. La familia. Y cómo una buena política ayuda a vivir mejor. Y fue así. En realidad, esta historia del crédito hipotecario y de ser mozo es de mi padre, en realidad. Pero yo a mi abuelo Manolo no lo conocí. Existió, Claro, pero y a la abuela María sí, pero bueno, al abuelo Manolo no. Ese poder tenemos los escritores de crear a nuestro antojo como nos parezca mejor. Es maravilloso todo eso, de cómo Qué uno bueno, puede mezclar los momentos. Y vivir mejor cómo queda en la memoria, digo, también, ¿no? Sí. Cómo nos queda ahí como algo que está marcado para siempre, digamos, ¿no? Pues sale por algún lado, después sale en una charla, en un cuento. Sí, entonces, sí, digo, me salen un montón de cosas en o eso. sea, digo, más Sí. allá, digo, la literatura en sí es compleja de explicar, pero digo, el peronismo y cruzado con la literatura, mucho más complejo todavía, digamos, ¿no? Porque habla de Sí. otra cosa, digo, más allá de los candidatos, de la agenda política del día, hay algo ahí de la cultura, como decías hace un rato, fuera de micrófono, y con la identidad nuestra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Más allá de que uno por ahí, bueno, hay veces que hay cosas Claro, claro. que pasaron y que ahora deberían ser de otra manera, o que los que están no interpretan. Sí, sí. Pero es así, es parte de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra forma de vida también. Y de lo que hemos podido disfrutar en la niñez y en parte de lo que no, porque mis viejos siempre fueron laburantes y en mi época
esto de que los llevaban a los campeonatos y a las colonias de vacaciones, yo no lo viví. Bueno, pero no llegué a eso. Ahora en la provincia de Buenos Aires tenemos los torneos juveniles bonaerenses, que terminan la final en Mar del Plata, pagándoles el viaje, o sea, hay que reconocer mi hija, una de mis hijas, sí, pudo competir participar. Y llegar. Cuando hicieron los videos de memoria, y no me acuerdo bien cómo era el título, pero bueno, ella participó ahí con el grupo de Suteba de Merlo, y armaron un video 2 veces, creo que fue, con distintos trabajos. Bueno, esos recuerdos de adolescentes la pasaron muy bien. Está ahí marcada la historia de todos, me parece. Sí. ¿Vos escribís cuentos? Escribo cuentos, relatos, novelas, nouvelles, como le dicen. Novelas. Bien. Bueno, cortitas, y no sé si están... Bien. Hay que estructurarlas un poco más, pero cortitas. ¿Para cuándo van a estar a la luz? Hay una nouvelle, como dicen, que me enteré hace poco que a las cortitas le dicen nouvelle, que va a salir ahora a fin de mes. Y bien. Entonces, antes de fin de año, te estás comprometida para entrevistarte cuando esté la novela publicada. Sí, les voy a... ya se van a enterar, voy a llevar al asado, obviamente. Porque vos venís escribiendo hace rato. Y desde 4º grado, que la maestra, la señorita Betty, dijo composición tema libre. Bien. ¿Y qué escribiste? ¿Sobre la libertad o sobre la vaca? Y no me acuerdo bien, pero era sobre una cosa cotidiana. No sé si sobre mi perro Colita, que quedó marcado ahí. No me acuerdo, pero me acuerdo patente que estuvo muy bien y que la maestra me felicitó. Y bueno, y de ahí fui escribiendo cosas que no las tengo ahora. Después tengo cuadernitos sueltos, cosas sueltas así, y cuando decidí que esto era importante fue cuando me di cuenta que los abuelos, mis padres, que habían pasado un montón de historias por mi cabeza, que me las acordaba yo, porque tengo una hermana fallecida, la otra no se acordaba mucho, y mi viejita ya estaba que se iba. Entonces dije, esto tengo que escribirlo, porque los hijos nuestros no lo saben, lo sé yo. Entonces, para la posteridad. Y sí, para que se sepa la historia de inmigrantes. Yo escribo de inmigrantes bastante también. Sí. Lindo, y bueno, es algo que decidí y se los pasé a ellos, ¿no? En una escritura re básica, porque todavía no había hecho ningún taller, pero como si hubiera hecho la composición de la señorita Betty, más o menos. Y cabe aclarar que Graciela concurre al taller Debajo de la Parra, se llama, ¿no? Este año empecé Debajo de la Parra, porque ellos hacen poesía, y yo con la poesía ahí. Me estoy desculando un poco con ellos, con Vivi y con Horacio. Lo mío es más el relato, contar y inventar y volar con esa cosa de ficción. Me gusta mucho eso. ¿Y siempre fuiste de mostrar a los otros, o en algún momento eso es una puerta que se abrió y empezaste a compartirla? Mira, el estímulo llegó, en la pandemia fue un tema, porque tenía una necesidad de expresarme, y ahí arranqué. Como a la mayoría. Ahí arranqué. Cuando pude salir, hice un taller que todavía lo sigo haciendo en Luján, con Mirta Rodríguez Pedurán, es un taller de escritura creativa. Ya es el 4º año que voy. Ahí empezó el estímulo más importante de sentirme que estaba bien por donde iba, que les gustaba a mis compañeros, a la profesora, y cómo fui creciendo de ahí, porque había que dejar de adjetivar, había que hacer frases más cortas, las puntuaciones, había una serie de cosas que desconocía. Si bien siempre leí un montón, ahora empecé a leer a partir de ahí, a leer mucho más y en forma profesional empezaste a leer. Enfocarme, y aprendí un montón ahí. Y bueno, ahora también estoy en ese taller, estoy en el de Bajo la Parra, y de acá me voy al de Macondo de lectura. Y los sábados, 2 sábados por mes, hay otro también en Macondo que es de escritura, y estoy viendo por otro lado otra mirada. Y me gusta todo. Bien, estás a full. Pero si alguien te pregunta así, bueno, ¿de qué escribís, Graciela? ¿Qué contestás vos? Escribo ficción relacionado con historia de vida de las abuelas, de las abuelas y de otra gente que inmigró, porque como nada pasa por nada, mi compañero
es de familia de inmigrantes, primera generación de croatas, que la Segunda Guerra Mundial los despachó para todos lados del mundo. Y ahí también me di cuenta que había un montón de historias a conocer y empecé a escribir de ¿Vos ellos. naciste acá o...? Yo soy argentina. ¿Y Mi tú? mamá es valenciana, mi abuela valenciana y mi padre argentino. Pero mi mamá y mi abuela tuvieron que escaparse de la segunda, no la Segunda Guerra, de la Guerra Civil Española. De la civil, de la del 36. Ellas dos salieron con un salvoconducto en enero del 36. Salieron de un salvoconducto, con un salvoconducto de España, que le consiguió el abuelo de mi mamá, el padre de mi abuelo sería, que era juez. Y bueno, pudo lograr que saliera primero su hijo, que era un desertor y un nómade de la vida, se había escapado a los 14 años en un barco hacia América, así que un loco. Aventurero. Un Claro, aventurero. claro. Y entonces, bueno, eso, mi mamá vino en un barco con mi abuela cuando tenían 2 años, que ella tenía 2 años. Valenciana las dos. El otro día me acordaba de vos porque una cuñada mía fue al Museo de los Inmigrantes y ahí dio los datos y te dicen el barco donde Sí. vino su papá y todo eso, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Lo tenés ahí eso, los datos? ¿Hiciste el recorrido? Digo, ¿tu recorrido? No, ese recorrido de ir ahí todavía no lo hicimos, pero tengo mucha documentación. Tengo hasta el número de camarote donde vinieron, Wow. porque tengo el papel del el barco. boleto, el Claro, boleto del pasaje, claro, con todos los datos. Y sé que ese barco donde vino la abuela con mamá, al viaje siguiente se hundió. Y Ya tenés ahí. y bueno, Para escribir. era otra de las formas de que la gente no se le vaya a Franco. Si te pones a pensar, no es que ¿qué le pasó a ese barco? Porque se hundió, si venía, ¿El que se hundió frente a las costas de Galicia? no sé, Ah. puede ser, no, porque los barcos, o por lo menos ese, de donde salió la abuela, salió del puerto de Valencia y pararon en Cádiz, se dio toda la vuelta al Mediterráneo, y en el mercado de Cádiz mi mamá se perdió con los 2 años, ya casi se quedan otra vez ahí, pero bueno, la encontraron. ¿Y escribiste algún cuento sobre eso o Sí, la novela? Sí, hay cosas escritas. Bien. La sillita esa que escuchaste el otro Sí, sí, día sí. en el café literario, es la sillita que se trajeron de allá. Sí, lo que está nombrando Graciela es un encuentro que hubo de algunos compañeros de SADE, que estuvo muy lindo, y Graciela, bueno, le leyó algo de esto, y te iba a preguntar en relación a eso, porque un compañero te decía si habías visto la serie esta, Vientos de Agua. Vientos de sí, Agua. Vientos de Agua. Muchas veces la vi, como Claro. 3 veces más Es o muy menos. la vi. inspiradora y Sí. conmovedora. Porque digo, Sí. ¿cómo van tus personajes? Porque yo cada vez que me acuerdo de esa serie hay una escena donde el protagonista que vuelve viejo a España le dice a su hijo, pero ¿vos qué sabes de mí? Le dice, ¿viste? Porque tenía toda una vida atrás que el otro no entendía, su propio hijo, digamos, ¿no? Esto, digo, ¿cómo van tus personajes en relación a esto que estás contando? ¿Por dónde los encarás? ¿Contás lo que no viviste? ¿Contás lo que viviste? ¿Lo que te contaron? ¿Lo que escuchaste? Lo que ¿Cómo va? escuché distintas versiones, distintas cosas, y fui averiguando por la única tía que queda, que se acuerda de mirá. cosas, que vive en Bariloche con mis primas, que son estas dos que nombro Ajá. acá en el cuento, estas dos que nombro en el cuento. Sí. Y preguntando y por otro lado tuve la oportunidad de viajar y fui al pueblo de Armenteros en España. Ajá. Una de estas primas lo encontró, Así que tenés un pueblo con tu apellido. claro, Mirá qué honor. pero el pueblo, el señor ese era un cura que formó el pueblo. No tiene nada que ver con, por lo menos hasta donde lo rastreamos, no tiene que ver con nosotros. Pero sí fundó el pueblo, existe el pueblo que se llama Armenteros, cerca de Ávila, en Castilla, y mi abuela, y tiene que ver porque mis 2 abuelos paternos vienen de ahí, los 2 son de Zamora. Entonces hay una relación ahí con el lugar, está Con el todo lugar. muy muy cerquita. Era un cura que formó como una especie de asilo para chicos que estaban huérfanos, Ajá. que habían quedado huérfanos en determinado momento. Fundó el pueblo, se hizo una escuela hermosa, qué sé yo qué. De repente, en los finales de Franco,
le empiezan a sacar todos los subsidios de 120 chicos, quedaron 20, pero alrededor se había formado el pueblo, con las maestras, con la gente que trabajaba en la escuela, entonces eso hizo que el pueblo quedara prácticamente desierto, que es lo que yo vi. Yo vi una escuela preciosa, enorme, gigante, y las casas, que lo describo en la novela esto, las casas están muchas selladas las puertas, algunas renovadas, como reformadas para el turismo y demás, pero hasta ahí, porque tampoco es un lugar ganadero que no tiene mucho atractivo. ¿Cómo se llama tu novela? Bollitos de queso. Bollitos de queso. Que es un plato que hacen ahí en ese y lugar. Es una ficción que se me atravesó de repente y empecé a desarrollar algo a partir de eso. No sé si lo hacen. Es una cosa que se me cruzó y no sé. Eso, las violetas tienen que ver con el cuento, las plantas de las violetas. Claro, cosas de que las abuelas me lo deben haber contado. En fin. Te iba a preguntar a propósito de la fecha de hoy, digamos, sobre cómo aparece el peronismo en tu escritura, digamos, ¿no? Pero quería interrumpir un poquito para contar que hay llamados, mensajes por Facebook. Quería leerlos. Acá Elena Beatriz Cardone manda felicitaciones, excelente compartir experiencias y difundir la movida cultural regional. Lucio Maggi, buen día, escritores. El primer libro escrito y publicado de Perón, si no recuerdo mal, es Apuntes de Historia Militar en 1932, bajo el sello editorial de la Escuela Superior de Guerra. Antes había escrito un par de comedias teatrales que no hay data de que alguna vez se hayan puesto en escena, varios textos de temas militares. Fue un autor prolífico. Después dice también que supo tener los apuntes en su primera edición. Hoy lo tengo en la tercera, editada por el Círculo Militar para su colección Biblioteca del Oficial. ¡Wow! Muchas gracias por la información. Gracias a Lucio. Sí, en la oportunidad él estaba de profesor de historia en el Liceo Militar. Pasa que bueno, es un manual el de historia. Pero muchas gracias, Lucio, siempre colaborando. Sí, siempre colaborando. Me parece que vamos a tener que invitarlo para... Sí, lo vamos a tener que invitar. Para hablar de antes de Perón, fin de año, tiene... los vamos a comprometer para que venga a nuestro programa. Buenísimo. Gracias, Lucio. Gracias, Elena, también. Bueno, ¿y cómo aparece en tu escritura el peronismo? Y porque mi papá era peronista. Mi mamá no, mi mamá era gorila. ¡Oh, qué lucha, ¿no? Pero mi papá, un ser así muy paciente... silencioso, era un compañero silencioso. Porque mi mamá no sé por qué tenía esa. Ella como que debe haber tenido una experiencia, lo contaba a veces también, que en la escuela tenía que correr la razón de mi vida y que eso como que le molestó, no sé por qué, pero su vida resultó ser beneficiada siempre por las políticas. Suena conocido. Suena conocido. Y bueno, la casa donde ellos vivieron en Morón, que la hicieron así, con el crédito hipotecario de esos años, y después la agrandaron con trabajo y no sé si con más crédito, pero mi papá pagó, me acuerdo patente, cuando volvió del banco hipotecario, que había pagado la última cuota, porque en ese momento era lo que empezaron a pagar en el 56 cuando se mudaron. Cuando terminaron de pagar, que sería 65, ponele, porque no me acuerdo la fecha, eran 10 años más o menos. Nada. Era nada. Entonces canceló un montón de cuotas todas juntas para poder tener la escritura. Y estaban re contentos. Agrandaron la casita de Angora y demás. Vacaciones no hubo nunca, porque no se podía. Y era un mozo que trabajaba de noche. Así que un tiempo después trabajó de día, pero en general trabajó mucho de noche y calladito, ¿viste? Él escuchaba que mi mamá decía. Dirigía la batuta, mi mamá dirigía la batuta. Claro. Él era el proveedor. Ella también tenía su tiendita era el comedor de la casa, su tienda Patria y Librería. Regalos, también se llamaba así, el lugar. Y era la tiendita del barrio que da fiado, que anota, que le encargan cosas. Trabajaron un montón, es así. Pero bueno, no, a las vacaciones no llegaron, pobres. ¿No trajiste algo más para leer? Sí. Aprovechemos, ya que te tenemos. No te vamos a dejar. Pero voy a salir del peronismo. Lo que vos quieras. Dale.
¿Está bien? Tu elección. Bien. Esto se llama encuentros. Una mañana la mariposa comarca. Al otro día el colibrí, cansado, reposando en el arbusto como nunca, por muchos minutos. Y yo ahí lo descubrí, cansado, observando atento, pero ahí, quietito, inmóvil, no dejaba de observarlo, y él a mí. Hizo un sonido corto, esos que los caracterizan. ¿Sería un saludo? Seguí en silencio, quieta, solo parpadeando. Una brisa movió las hojas y las flores. Ahora se va, pensé. Y no. Lamenté no tener la cámara, o al menos los lentes de ver de lejos. Después entendí que ese momento único no se puede programar. Entre nosotros, ese encuentro en la mañana de invierno tan casual y luminoso y eterno, quedaría grabado en nuestras retinas y en nuestros corazones. Las mentes razonadoras quedaron afuera. Los minutos avanzaban lentos, narcotizados. Él, de a ratos, abría el piquito, yo respiraba silenciosa, clavada en la tierra, controlando mis ganas de mover los pies hacia él. Entonces le hablé muda, con mis pensamientos, le agradecí la compañía, lo halagué por sus plumitas tornasoladas, verdes, azules, fucsias, su cuello delicado, su piquito amarillento, sus delgadas y firmes patitas equilibristas. Le dije que en su aura de luz yo veía su almita y le puse un nombre, una mirada, una sonrisa, un abrazo apretado y le pedí que volviera, así mis días no serían tan tristes. Creo que entendió, porque antes de irse volando aleteó 2 veces sin moverse de la rama. Yo avancé un paso, él giró su cabecita, libó en la flor del farolito más cercana, me salpicó su néctar en los labios y se fue mojado con una de mis lágrimas. Wow. Nada que ver. Fuimos a otro lado. Fuimos a otro lado, más Vamos al tal amor, vez más profundo. Un lado simbólico. al sí. amor alado. Sí, Sí, hay un símbolo en el, Sí. en el colibrí. Hay El un colibrí. símbolo. sí, la mariposa también. ¿Le escribís en la naturaleza seguido? Hay un montón, porque vivo acá en la fraternidad, en el medio de. Mirá, de la capaz que somos naturaleza. vecinos, yo Claro, también vivo por ahí. Mira. Donde termina la ciudad y empieza el campo. Claro, claro. entonces Está al ahí límite. estoy muy en contacto, sí. Claro, claro, tal Además, bueno, yo soy técnica en además de docente jubilada, técnica en Sí. floricultura. Y bueno, ese tema de la tierra, las plantas, Claro. y todo lo que rodea, siempre, Sí, me, hay siempre algo, me hay atrae. algo Siempre de- me atrae. del mensaje de la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Más allá del simbolismo. Se aprende digo, ¿no? mucho. Sí. Sí. Pero no sé qué te pasa a vos, digo, ¿viste? Parece siempre que la naturaleza algo te está queriendo decir siempre. Siempre, tengo muchas cosas y de lo que observo de los insectos, de lo que, qué sé yo, de repente se empezaron a caer las naranjas, se pusieron marrones, empecé a divagar con las naranjas marrones. Sí, siempre la naturaleza, Siempre, las flores, siempre. las plantas, los animales, Sí, todo es sí, fuente de está inspiración. todo relacionado igual. Y todo tiene una explicación clarita, que hay que verla, hay que saber verla. Bueno, eso es. Claro. Eso es. Claro, sí, hay que saber Sí, ver. sí, saber sí. ver. Sí, la verdad que yo había leído tu texto y también, bueno, me quedó eso, ¿no? Como, El de sí, colibrí. sí, el de colibrí lo leí. Me pareció profundo ahí, digamos, ¿no? Como, pero es la profundidad de las cosas simples, Sí. ¿no? Que digo, Esto sí me pasó, Claro. de encontrármelo al... Ujú. Y bueno, hay un símbolo porque hay una historia ahí con un colibrí y un nietito que no está. Entonces Esa uno conexión. asocia de alguna manera, hay que Claro. reencontrarse Sí, con sí, esa sí, almita. muy lindo, muy lindo. Mm. Qué bueno que estés acá, Bueno, Graciela. te agradecemos Bien. mucho Sí, la verdad que- tu participación. Bueno, Fue yo les muy agradezco lindo. a ustedes la invitación, No, el por trato, favor. todo, me encantó. Cuando favor. quieran vuelvo. Sí, cuando esté publicado te vamos ¿Cómo no? a convocar ¿Cómo entonces. no? Sí, muchas gracias. Bueno, Sí, gracias a vos. Último, me parece que está bueno también contar, que hace poco te conozco y te voy como encontrando en lugares donde la gente se encuentra, ¿no? Y hasta son vecinos, ahora falta que se encuentren en la En la fraternidad. fraternidad. Claro, Unos claro. mates. Entonces, viste, ahí hay como alguien que me parece que busca, ¿no? Encontrarse en estos tiempos donde, no sé, en general los discursos son de meterse para adentro, ¿no? Que
Y tuve un tiempo de estar así, medio para adentro, y bueno, de este año dije, no, vamos a salir. Qué bueno. Y empecé a Qué conocer otros lugares. Y la escritura, viste, cómo ayuda, cómo libera, cómo... Sí, hay una necesidad que tengo de que me lean. Por eso me aparezco en un montón de lugares a leer yo, porque digo, es todo esto que tengo, no puede ser que me quede... Bien, a compartir. Claro, hay que compartir. A compartir. Buenísimo. Bueno, buenísimo. audiencia, querida audiencia, ya los vamos despidiendo. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente. Por favor. Gracias por venir. Nos vamos con un tema musical elegido por nuestra invitada, Graciela Armenteros. Linda la música que elegiste, ¿eh? Ahora hablamos de la música, pero muy bien. linda. Bueno, hay linda. flores en la música. Sí, La sí, jardinera totalmente. de Violeta Parra, la letra de Violeta. Sí. Y nos vamos con A Primera Vista de Pedro Aznar. Pensé que ibas con el otro. Bueno, vamos a ver qué tiene. Vamos a preguntar qué tiene Carlos. A primera vista está. A primera vista tiene. Bueno, saludamos a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta el próximo Nos martes. vamos con el tema. Hasta el próximo martes. Nos vamos con A Primera Vista de Pedro Aznar. Vamos a volver por el futuro que merecemos, que la realidad esté a la altura de nuestros sueños. Vamos a volver por el maestro y el jubilado, el trabajador y nuestro hermano desocupado. Vamos a volver porque la patria lo necesita. Vamos a volver para que vuelvan Perón y Evita. Vamos a volver, somos el pueblo de la Argentina, por eso vamos a volver. Cuando no tenía nada que decir, donde toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje sabé. Cuando te pensé, cuando lo pensé, cuando que cuando me di cuenta estaba, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, me soñé, ay, soñé, I am Entonces cuando esa discreta bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me creció cuando me llamó corazón, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, me soñé, Zaya, I am Zaya, I am Zaya, I